Muy bien, vamos con la resolución de problemas de los circuitos de corriente alterna. Vamos con el primer ejemplo. Dice una fuente de voltaje de corriente alterna de 120 volts se conecta a través de un capacitor de 9 microfaradios. Calcula, inciso A, cuál es la reactancia del capacitor, la reactancia capacitiva. Inciso B, cuál es la corriente del capacitor si la frecuencia de la fuente es de 60 Hz. Ponemos nuestros datos, voltaje 120, el capacitor es de 9 microfaradios y vamos a determinar la reactancia capacitiva y la corriente del capacitor cuando la frecuencia es de 60 Hz. Por lo tanto, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para el inciso A, lo determinamos como 1 sobre 2pi f sobre c. Y para el inciso B, pues es la corriente es igual a voltaje sobre XC, es lo que determinamos en el inciso A. Sustituimos, nos quedaría 1 sobre 2pi por F, que es 60 Hz, por 9 por 10 a la menos 6 microfaradios. Recuerden que microfaradios es por 10 a la menos 6 y eso nos da 295 ohms. Estos 295 lo vamos a utilizar en la fórmula del inciso B y nos queda 120 sobre 295.41 amperes. Segundo ejemplo, dice una fuente de voltaje de corriente alterna de 120 volts se conecta a través de un inductor puro de 0.7 Henry. Calcula cuál es la reactancia inductiva, cuál es la corriente que circula a través del inductor si la frecuencia de la fuente es de 60 Hz. Ponemos nuestros datos, voltaje son 120, el L va a ser 0.7 Henrys, vamos a encontrar la reactancia del inductor, XL, y vamos a encontrar su intensidad de corriente y la frecuencia, que es 60 Hz. Las fórmulas que vamos a utilizar va a ser para XL 2pi FL y para inciso B I es igual a V sobre XL. Sustituimos, nos quedaría 2pi por la frecuencia, que son 60 Hz, por 7 nos da 263.8 ohms. Este valor lo sustituimos acá y nos quedaría 120 sobre 263.8 nos da 0.45 amperes. Vamos con el ejemplo 3 y nos dice un generador de corriente alterna que produce una FEM de 120 con una frecuencia de 60 Hz se conecta en serie a una resistencia de 70 ohms a un inductor de 0.6 Henrys y a un condensador de 8 microfaradios. Calcular A, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la impedancia, la corriente eléctrica, el ángulo de fase, el factor de potencia, la potencia real y la potencia total. Ponemos nuestros datos, voltaje 120, F, la frecuencia 60 Hz, la resistencia de 70 ohms, L, que es 0.6 Henry, y la capacitancia, que es de 80 microfaradios. Y pues lo que vamos a determinar, XL, XC, Z y el ángulo, coseno del ángulo, la potencia real y la potencia total. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Ahí la tenemos para cada uno de los incisos. Ahora vamos con el inciso A, vamos a sustituir 2pi por 60 Hz por 0.6. Aquí está la sustitución y nos da 226 ohms. Para el inciso B hacemos lo mismo, sustituimos, XC nos da igual a 1 sobre 2 pi por 60 Hz por 80 microfaradios nos da 33.2 ohms. Para el inciso C sustituimos raíz cuadrada de 70 ohms, que es R al cuadrado, más la diferencia de 226 menos 33.2, estos dos que hicimos, al cuadrado nos da
205.1 ohms. Para el caso del inciso D, hacemos igual la sustitución, 120 volts sobre lo que determinamos en el inciso C, 205.1, nos da 0.59 amperes. Para el inciso E, tenemos que tangente del ángulo es igual a la diferencia de 226 ohms menos 33.2 sobre los 70, que es la R, nos da 2.75. Pero nos pide el ángulo, por lo tanto, hacemos un despeje del ángulo. Tangente del ángulo nos da 2.75, por lo tanto el ángulo es igual a tangente inverso de 2.75. Eso nos da 70 grados. El ángulo va a ser 70 grados. Para el caso del inciso F, coseno del ángulo, pues bueno, ya tenemos el ángulo, vale 70. Coseno de 70 nos da 0.34. O también podemos determinarlo de la siguiente forma. Coseno del ángulo va a ser R sobre Z, que la teníamos aquí en la fórmula. R sobre Z, 70 entre 205.1, que es esta, la de la C, nos da 0.34. De las dos formas nos tiene que dar el mismo valor. Para el caso del inciso G, igual, nada más es sustitución. Ponemos 120 volts. La corriente, que es 0.59 del inciso D, por 0.34, que es la F, el inciso F, que es el factor de potencia, nos da 24.1 watts. Y por último, el inciso H es los 24.1 watts sobre 0.34, que es el factor de potencia real, nos da 70.9 watts. Muy bien, les dejo los ejercicios propuestos, son 4.